Buenas tardes, mi nombre es María del Mar Delgado Ricci, soy estudiante doctoral de la Universidad de Barcelona y esta presentación es un pedacito de lo que es mi tesis doctoral que se enfoca en la violencia ejercida contra las mujeres en la literatura de crímenes colombiana, su representación y su repercusión. Entonces, esta presentación se titula Satanás de Mario Mendoza, perdón, y los ejércitos de José Belio Rosero, sexualización y violencia contra las mujeres como estrategia mercantil. Muchas de las novelas contemporáneas colombianas son reconocidas dentro de las características de la ficción criminal, un tipo de narrativa que tuvo muchos cambios en Latinoamérica y que cambió aún más en Colombia por la realidad cruenta que se vive desde hace tiempo, ¿no? No da cabida para mucha ficción. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la muy afamada Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo y hay muchas otras como las que se mencionan en esta presentación. Novelas definidas a lo largo de la historia del género literario desde distintas perspectivas, como novela de la violencia, del sicariato, narcotráfico, de crímenes, que han llegado a ser reconocidas a nivel mundial por la crudeza de sus narraciones y también pues como ventanas a la realidad colombiana, que está en guerra y vive la violencia desde hace más de 6 décadas. Una de las características de muchas de las historias presentadas dentro de esta narrativa es la violencia ejercida contra los personajes femeninos que se da de manera constante, gráfica e incluso se poetiza, ¿no? Evidencia la naturalización de la violencia contra las mujeres en Latinoamérica y para el caso en Colombia. Entonces la primera novela a mencionar es Satanás, que cuenta varias historias y al final estas confluyen en una sola que es la masacre de Poseto. Esto fue un asesinato en masa que sucedió en Bogotá en 1986 a manos de Campo Elías Delgado, que era un exmilitar. Una de esas historias es la de María, una mujer joven y atractiva a quien dos desconocidos le piden unirse a ellos para delinquir. La idea es que María seduzca a hombres en los bares, les dé escopolamina, bueno, es una droga que le quita como las personas no tienen mucho poder sobre su cuerpo y así ellos los pueden robar. Entonces, una vez los roban, se reparten el dinero. María es huérfana y muy pobre, lo que la lleva a aceptar unirse a la banda rápidamente para cumplir su sueño de estudiar comunicación social. El sueño de ella viene acompañado de muchos estereotipos, ¿no? En Colombia, para que una mujer estudie comunicación social, está ligado pues como a cierta clase social, una apariencia, son usualmente atractivas, muchas de ellas son modelos, entonces ella pues como que tenía esa idea de querer serlo y poder verse y poder asumirse de esa forma en la sociedad bogotana, sobre todo, que la sociedad colombiana en general es muy clasista y en la capital pues se nota mucho más. Y también quería liberarse pues como del acoso sexual que sufría todo el tiempo porque ella vendía café en una plaza, entonces todo el tiempo la estaban acosando. Una de las escenas más fuertes de la novela de Mario Mendoza en Satanás es cuando María es violada. Ella es brutalmente violada por dos desconocidos cuando se sube a un taxi para llegar a su casa en la madrugada. Eh, y los dos sujetos con los que ella trabaja, pues le dicen no, pues que van a vengar lo que le hicieron, encuentran a los tipos que la violaron y los matan. Pero antes de matarlos, ella pide estar presente, lo que es como un intento de empoderamiento por parte del autor. O sea, ella no los mata, pero, pero lo único que hace es como presenciar, lo que pide es presenciar el asesinato que, que nos lleva también como a pensar, bueno, esta reproducción de dinámicas del capitalismo gore, eh, supuestamente para la dignificación de la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, poner la violación de María dentro de este contexto ficcional, con el argumento de estar basado en una historia real, porque se supone que el personaje de María está construido con base a una historia real, como casi todo,
em, aparentemente imposible de cambiar, justifica todas las decisiones tomadas tanto por María como por los hombres con los que ella roba, ¿no? No está mal, lo que nos dice el autor es que no está mal o tan mal convertir el cuerpo de las mujeres en carnada para el beneficio del sistema patriarcal, en este caso representado por los dos hombres, siempre y cuando exista la opción de protegerlas a través de esa misma lógica del sistema que la abusa, ¿no? Aunque parece que la narración intenta criticar la misoginia y el machismo que viven las mujeres colombianas a diario, la novela normaliza y reproduce tanto la situación como las elecciones de María respecto a su vida al no presentar otros personajes femeninos que hayan tomado decisiones distintas. La novela está llena de estereotipos, de roles de género, los personajes están divididos, las mujeres no pasan de ser las víctimas, las violadas, las asesinadas, las malas, las diabólicas. Digamos que hay una que es una abogada e intenta como que eh, mostrar algo distinto, pero en realidad no tiene mucha trascendencia. Y los hombres son hay uno que es un pintor que es genial, de una genialidad divina. A la que su exnovia particularmente le genera un conflicto, ella no lo deja ser, no lo deja llegar al máximo de su genialidad artística. Em, También está el padre, o sea, son estas figuras que representan como lo que está bien, ¿no? Y ellas representan lo que está mal. Em, Tenemos entonces a Sayak Valencia, una escritora académica mexicana, que presenta capitalismo gore para referirse al sistema económico que domina el mal llamado tercer mundo como reflejo del capitalismo neoliberal del primer mundo. Entonces ella habla de todas las estrategias que ha generado el tercer mundo para poder llegar a los estándares que el primer mundo le presenta como una vida ideal, ¿no? Entonces, con capitalismo gore nos referimos al derramamiento de sangre explícito e injustificado como precio a pagar por el tercer mundo que se aferra a seguir las normas del capitalismo cada vez más exigentes, al altísimo porcentaje de vísceras y desmembramientos frecuentemente mezclados con el crimen organizado. Entonces, las mafias, el narcotráfico se han convertido en quizás la estrategia más prolífica para llegar a tales estándares en Latinoamérica. Vemos cómo Satanás, como representación de esa literatura de crímenes, se convierte en medio de transmisión de información, ¿no? Es algo que Teresa de Lauretis denomina tecnologías del género, que son estas estrategias que tiene la sociedad para transmitir y reforzar estos roles y estas normas sociales establecidas desde el patriarcado. Em, y que pareciera que la novela legitima como parte del capitalismo gore, de las dinámicas del capitalismo gore, ¿no? Y bueno, a esas violencias pues también se suma como toda la descripción casi pornográfica que hay de las violaciones porque hay diferentes violaciones a lo largo de la novela y cómo se vuelve otra vez como esa estrategia de venta, ¿no? Esa apelación al deseo masculino para poder llegar no sé, al lector, a las salas de cine, a la televisión, eh, y, y bueno, así reproducirlas. Luego vamos a Los Ejércitos, que es una novela bastante fuerte porque narra de una manera muy dura la toma de uno de los pueblos que no es un pueblo en específico, pero podría ser cualquier pueblo de los tantos pueblos que en Colombia han sido tomados por los grupos paramilitares a lo largo de la historia. Y que se llevan por delante todo, ¿no? Entonces masacran a la gente viviendo en los pueblos y los encierran, los esclavizan, bueno, hacen tantas cosas y se adueñan del territorio, ¿no? Y también pues en esa lucha con el Ejército Nacional es horrible. Y en esta narración la violencia contra las mujeres es muy evidente, normalizada y se embellece, ¿no? Se poetiza además.
En la novela de Rosero se apela tanto a las emociones de los lectores, hombres y mujeres, que puedan identificar el conflicto bélico descrito en la narración. Entonces, si yo soy un hombre o una mujer colombiano, colombiana, que no solamente sabe lo que pasa en el país, sino que tal vez lo vivió, claramente de una va a conectar con la novela, lo que le va a impedir identificar las violencias que se ejercen contra ciertos grupos o contra ciertas representaciones, que para este caso el de las mujeres es algo muy normal, ¿no? Entonces apela tanto a las emociones desde el conflicto como al deseo sexual masculino, a través de Geraldina, Griseldina y Cristina, Griseldita y Cristina, al igual que todos los demás cuerpos que el narrador considera deseables. Todos son violentados y abusados sexualmente de manera simbólica y específica, ¿no? Una novela en la que las mujeres solo cobran significado a través de los hombres que las poseen y se las responsabiliza además del abuso que sufren. La sociedad de dominio patriarcal ha hecho del deseo sexual masculino heterosexual objetivo de mercado a nivel mundial, ¿no? Entonces, si los hombres son los que dominan el mundo y son los del dinero, si quieres vender, pues tienes que darles lo que ellos quieren, ¿no? Y desde hace siglos eso significa el cuerpo de las mujeres. Por eso tenemos mujeres desnudas vendiendo pasta de dientes, por ejemplo. La necesidad constante de complacer la necesidad sexual masculina también causó la romantización y estetización de la violencia contra las mujeres. Un ejemplo de ello es la escena de la violación de la naranja mecánica, en la que pues la estética de la violación es muy bella, ¿no? Y bueno, eso dice muchas cosas. Esa es el último fragmento de la novela de Rosero, que es muy fuerte y que voy a leer tan rápido como sea posible porque es muy largo y el tiempo se acaba, ¿no? Entonces, nadie reparó en mi presencia. Me detuve como ellos, otra esfinge de piedra oscura surgida en la puerta. Entre los brazos de una mecedora de mimbre estaba abierta a plenitud, desmadejada, Geraldina, desnuda, la cabeza sacudiéndose a uno y otro lado, y encima uno de los hombres la abrazaba, uno de los hombres hurgaba a Geraldina, uno de los hombres la violaba. Todavía demoré en comprender que se trataba del cadáver de Geraldina. Era su cadáver, expuesto ante los hombres que aguardaban. ¿Por qué no los acompañas, Ismael? Me escuché humillarme. Como, o sea, en realidad él se está humillando al, al decir esto. ¿Es realmente eso lo que está pasando? ¿Por qué no les explicas cómo se viola un cadáver? ¿O cómo se ama? Entonces, violación, amor, él decía estar, el personaje dice todo el tiempo estar como enamorado de ella, pero lo único que hace es estar obsesionado y él la acosa sexualmente, literalmente. ¿No era eso con lo que soñabas? Y me vi acechando el desnudo cadáver de Geraldina, la desnudez del cadáver que todavía fulgía, imitando a la perfección lo que podía ser un abrazo de pasión de Geraldina. Entonces él también hace fila para violarla, ¿no? Está el grupo de soldados y de hombres violándola por turnos y él también se queda ahí. Estos hombres, pensé, de los que solo veía el perfil de las caras enajenadas, estos hombres deben esperar su turno, Ismael. ¿Esperas tú también el turno? Eso me acabo de preguntar, ante el cadáver, mientras se oye su conmoción de muñeca manipulada, inanimada. Entonces la, la objetización del cuerpo femenino, ¿no? Ya no es nada, ella simplemente es una muñeca que está ahí para ser deseada y para ser descrita y para ser definida y para ser utilizada por los hombres. Em, Geraldina vuelta a poseer mientras el hombre es solamente un gesto feroz. Geraldina vuelta a poseer mientras el hombre es solamente un gesto feroz. No es un violador, es un gesto feroz, semidesnudo. ¿Por qué no vas y le dices que no, que así no? ¿Por qué no vas tú mismo y le explicas cómo? El autor de Los Ejércitos forja un lenguaje encantador y selectivo que hace de la constante sexualización de las mujeres y niñas en su novela puras obras de arte. Esto no es la primera vez que sucede a lo largo de toda la historia.
Vale entonces decir que la novela de Rosero también ha sido bastante aclamada, ganó muchos premios, muchos premios. El negocio de las mujeres y sus cuerpos y el poder ejercido sobre ellos vende de manera natural y se desea como símbolo de una belleza estética que da prestigio. La violación, las escenas de violación de las mujeres, la manera en la que se les narra, le da prestigio a los hombres. La narración entrega al público, lector y crítico, que usualmente se refiere a las clases más privilegiadas, tanto económica como racial y de origen, aquello que espera. Una historia que genere disfrute a través del regocijo que funda la matanza de los pobres y reincida en superioridades clasistas entre civilizados y salvajes, el espectáculo caótico del tercer mundo como un espectáculo principal. Y eso es todo, muchas gracias por su atención.